¿Cómo están con todas y todos? Mi nombre es Talía Bozano, soy psicóloga clínica del Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu de Fundación Tierra Nueva y el Hospital del Padre Carolo, Un Canto a la Vida. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes acerca de la ansiedad. Quiero comenzar por explicar que la ansiedad es una reacción normal que tenemos todos los seres humanos y en grados menores es una respuesta natural que nos permite adaptarnos a ciertas situaciones. Me gustaría que puedan pensar en esas situaciones donde se han sentido como en mucho estrés y han tenido que hacer algo que requiere de mucha activación. En ese momento a veces sentimos como un poco de intranquilidad, tal vez como algo de dolor en el estómago, en el pecho, pero esta se va cuando esa situación desaparece o lo hemos logrado resolver. En cambio, la ansiedad en la que ya clínicamente hablamos desde la parte psicológica, que puede ser una ansiedad patológica, tiene estas reacciones, pero estas reacciones se agravan y son muy intensas. Y además de esto, cuando la activación o la situación que nos ha generado, desencadenado la ansiedad, desaparece, esta ansiedad se mantiene. Entonces es importante que todos podamos reconocer cuáles son algunos de los síntomas de esta ansiedad que les estoy comentando el día de hoy. El primero es que la ansiedad origina sensaciones de malestar corporal. ¿Cuáles son estas? Las personas suelen describir malestar en el pecho, suelen decir me ahogo, me falta la respiración o presiones en el pecho. También suelen hablar de malestares estomacales. Suelen sentir dolor en el estómago, suelen sentir como náuseas, como retorcijones, y estas no son explicadas por ninguna situación médica. Además, la persona siente corporalmente una sensación de intranquilidad, de desesperación, que la suelen describir como unas ganas de salir corriendo. Entonces a veces la persona dice con ansiedad es que cuando estoy en la habitación o estoy sola, estoy solo, tengo ganas de salir corriendo, no sé a dónde, pero quiero salir. Esa es la sensación descrita como una desesperación e intranquilidad en las personas que están padeciendo ansiedad. Otro signo de alerta de que tal vez pueda estar padeciendo ansiedad es que la persona le vienen muchas ideas cuando están con la ansiedad. Tienen como un bombardeo de ideas y no se pueden deshacer de estas. Y son preocupaciones sobre muchas cosas, pero no logran identificar un punto clave, no logran identificar la causa central, sino son muchas ideas respecto a muchas cosas que les puedan estar preocupando. Y esto les da una sensación en su mente, sí, cognitivamente, de que algo malo les va a pasar. La persona dice, siento que me voy a morir, siento que algo malo me está sucediendo. Cuando todos estos o algunos de estos se van juntando, quiere decir que estamos hablando de ansiedad y que esta ansiedad ya no es la ansiedad normal, por decirlo de alguna manera, sino que ya está siendo una respuesta del cuerpo ante alguna situación que la persona tal vez no está pudiendo resolverla con los recursos normales que tiene de afrontamiento. La ansiedad es por eso una de las causas que actualmente nosotros tenemos como Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu que mayormente presentan las personas cuando vienen a la consulta. Las personas vienen generalmente después de haber acudido al médico, por ejemplo, por haber sentido dolores en el pecho, creyendo que tal vez esto tenía que ver con algo cardíaco, y cuando van al médico, el médico refiere que no tiene nada que ver con eso, entonces suelen derivar a psicología. Para hacerles una referencia, me gustaría que sepan que alrededor de 40 pacientes que yo pueda atender, 20 tienen síntomas de ansiedad. Y esta ansiedad, cuando no es tratada, evoluciona hasta convertirse en un trastorno de ansiedad. Y muchas veces el trastorno de ansiedad va a requerir de atención psicológica y en ocasiones de atención psiquiátrica, lo que nosotros conocemos como un tratamiento mixto, es decir, que la persona va a requerir probablemente medicación y también de acudir a citas con psicología.
Entonces es importante que ustedes puedan considerar esto, que ustedes puedan acudir cuando tengan estos síntomas a algún asesoramiento psicológico o incluso algún asesoramiento con su médico de cabecera para poder prevenir y trabajar la ansiedad. La ansiedad es tratable, la ansiedad aprendiendo técnicas desde la psicología se maneja y en muchos de los casos la ansiedad remite. Esto quiere decir que la ansiedad desaparece, ya no vuelve a estar presente en la persona, o si tal vez mantiene algún grado general de ansiedad, que esto ocurre generalmente cuando ya hay un trastorno, la persona aprende a manejar la ansiedad. Ahora nos gustaría responder algunas preguntas que han hecho los colaboradores de la Fundación. Y la primera es si la ansiedad puede estar presente a cualquier edad. Y la respuesta es sí, la ansiedad puede estar presente tanto en niños, niñas y adolescentes como en personas adultas y en personas adultas mayores. No hay una edad a la que podamos decir que no se va a presentar la ansiedad. Lo que tal vez va a ser diferente va a ser las manifestaciones. En niñez y adolescencia, ¿cuáles son las manifestaciones de la ansiedad? Aparte de que las que yo ya les mencioné anteriormente, generalmente en los niños y en los adolescentes se suelen ver conductas mucho más físicas. Por ejemplo, suelen decir, le veo que mi hijo o mi hija se muerde las uñas, se jala los pellejitos, parece estar como muy irritable todo el tiempo. Estas son síntomas de la ansiedad dentro de la niñez y la adolescencia. Cuando hay inquietud motriz, es decir, el niño tiende a estarse o la niña a estar jugando con sus dedos, a morder las uñas, también suelen jalarse el cabello y llevárselo a la boca constantemente, o el padre o el cuidador de este niño o niña percibe en el cuerpo del niño como mucha intranquilidad, como que no logran estar en calma y perciben como esa sensación de intranquilidad en su hijo o en su hija. Lo mismo ocurre en los adolescentes. Esto también es visible en ellos y generalmente tal vez el adolescente sí logra como expresar verbalmente con mayor facilidad qué es lo que les está sucediendo. Entonces también pueden expresar como estas sensaciones de enojo que no tienen una causa aparente. Entonces también aquí, si lo pensamos desde adultos que cuidamos, solemos decir, es que está bravo por todo, es que se enoja por todo, es que no tolera nada, es que no hay como decirle nada. También hay que tener mucho en cuenta cuando empiezan a comer como de una manera desesperada. Por ejemplo, yo ya le di de comer a mi hijo, a mi hija, y le di el almuerzo a la 1 y a las 2, una hora después, aunque comió todo y comió sus porciones adecuadas, me pide comida. Pero cuando yo le ofrezco una fruta, por ejemplo, le digo, ok, cómete una manzana, una porción de manzana, no quieren, lo que quieren es más bien comida que tiene que ver con carbohidratos. Quieren papas de fundita, chifles, cosas que tienen que ver con carbohidratos o con dulce. Entonces esto puede ser una manifestación de que hay una conducta de ansiedad alimenticia, o sea, tienen esta ansiedad de estar comiendo todo el tiempo. Ahora también es importante esto que hemos conversado, va a permitirles a ustedes poder detectar esto tal vez en sus hijos, hijas y también en algún familiar cercano. Pero también es importante que hablemos cómo reconozco yo que tal vez estoy atravesando por ansiedad. Esto que yo acabo de comentarles respecto a la alimentación, también una persona con ansiedad, una persona adulta, lo puede estar atravesando. En el ambiente laboral, la persona que tal vez está con ansiedad también se vuelve irritable. Por ejemplo, pueden referir que ya no sienten como ese entusiasmo que antes sentían a la hora de venir a trabajar, se sienten irritables, no toleran mucho tampoco en el ambiente laboral el ruido
y antes sí lo hacían. Por ejemplo, si es que alguien por ahí puso algún colaborador, algún compañero música, ya esto les torna como irritante e irritable. También no logran concentrarse en las actividades laborales que están haciendo, y antes no tenían estas dificultades, o actividades del trabajo que eran sencillas, que ya las sentían dominadas y que las hacían en determinado tiempo. Un ejemplo, digo, yo hacía este informe en 1 hora, después empiezan a ver que ya no, que este informe que yo siempre lo hacía en 1 hora, ahora me lleva 1, 2 horas, me distraigo, no logro concentrarme, ya no sé qué poner. Entonces también es importante el poder detectar la ansiedad en nosotros, sobre todo en los ambientes laborales. También cuando estamos con ansiedad, nuestras relaciones interpersonales se pueden ver afectadas, ¿sí? Y nuestras relaciones laborales, por ende. ¿Por qué? Porque la persona con ansiedad está todo el tiempo en alerta. Yo suelo describir a la ansiedad como una alarmita dañada en el cerebro. De esta manera yo le explico. Pensemos en una alarma de un carro que está dañada, pero está dañada porque suena todo el tiempo. Entonces, si mi alarma de mi carro está dañada y suena, yo me voy a levantar y voy a ver qué peligro hay, y me voy a acercar y voy a ver que no hay peligro, pero esto sigue y sigue sucediendo constantemente. La ansiedad en el cerebro hace eso, es como una alarma dañada que nos indica que hay peligro y que hay malestar y que algo malo va a pasar. Entonces esta alarma no me va a dejar estar tranquilo en mis actividades laborales, y como estoy con todos mis recursos emocionales y físicos en estar pendiente de mi ansiedad, de esta alarma dañada que me dice que algo va a suceder, entonces cuando yo me relaciono con un compañero puedo sentir irritabilidad, no quiero relacionarme. O tal vez me relaciono y sin hacerlo, por causar algún tipo de afectación, me relaciono desde estar como a la defensiva, de sentirme que estoy como agresiva, que estoy como agresivo, cuando estoy sobre todo experimentando esta ansiedad de manera más fuerte. Así que ante esto es importante ir detectando estas alertas, ¿sí? Porque se pueden presentar tanto a nivel personal, o sea, me afecta mi vida familiar, a nivel laboral, empiezo a afectar a mi trabajo, y a nivel de relaciones, empiezo a afectar las relaciones interpersonales con mis compañeros. Entonces es importante que si alguien que está viendo esto actualmente pueda detectar esto, puedan solicitar atención psicológica o atención médica para poder determinar si lo que están atravesando es ansiedad. Preguntan qué pasa si es que yo no trato mi ansiedad, qué puede ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Que la ansiedad es progresiva. Puede ser que empiezo solo sintiendo a ratos que me falte el aire, después me falte el aire y me duele mucho la barriga, y vamos subiendo con todo esto que hemos venido hablando. ¿Qué pasa? Que hay personas que cuando no tratan su ansiedad terminan por estar en servicios de emergencia de hospitales. Y eso nosotros lo vemos acá en Ubuntu cuando vienen pacientes referidos de emergencia. Entonces resulta que la persona llega a emergencia creyendo que siente que está pasando un ataque cardíaco, ¿sí? Entonces esta ansiedad va a ir evolucionando, y cuando no las tratamos van a requerir, cuando el tratamiento es a tiempo, podemos evitar que la persona requiera de medicación. Cuando no se trata a tiempo, es muy intensa o ya es de mucho tiempo que la persona ha estado atravesando la ansiedad, va a requerir medicación, pero sobre todo es tan importante la atención temprana, porque esta ansiedad evoluciona a aspectos que a veces las personas pueden llegar a requerir de hospitalización en servicios de salud mental para ayudar a regular el cuerpo, tanto bioquímicamente, cerebralmente, emocionalmente y físicamente. Entonces, cuando la ansiedad no se trata, la persona no va a poder estar al 100% presente en su vida, porque la ansiedad va a ocupar, por esta alarma que yo les mencionaba, esta alarma que está todo el tiempo en alerta, les va a ocupar tanto tiempo que incluso puede llegar a incapacitarle a la persona para trabajar o hacer cualquier otra actividad a causa de la ansiedad.
Algunas personas llegan a incapacitarse. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un diagnóstico de trastorno de ansiedad, a veces requieren el incapacitarse laboralmente, es decir, ya no pueden seguir cumpliendo sus funciones laborales o las mismas funciones que antes porque no están en un estado de salud mental óptimo para realizar el trabajo. La tercera pregunta que nos hacen llegar nuestros colaboradores es ¿qué factores laborables pueden predisponer más a una persona a padecer de ansiedad? Uno de los factores que puede predisponer laboralmente a que la persona padezca de ansiedad son los estados intensos y altos de estrés laboral. Es decir, cuando tal vez por alguna dificultad de organización propia mía en el trabajo, estoy con mucha carga de trabajo, o tal vez porque mis funciones laborales lo requieren de esa manera o se da de esa manera, ese puede ser un factor predisponente a que la persona pueda padecer de ansiedad. También cuando hablamos de que la persona en su ambiente laboral siente o percibe que no hay un buen clima laboral, esto también lleva a situaciones de estrés y cuando este estrés no es manejado y gestionado, también puede llegar a ocasionar ansiedad. La ansiedad puede venir también laboralmente como un factor cuando sentimos que el trabajo que estamos haciendo excede los recursos, tantos de conocimientos, tal vez hablemos de la parte académica, tantos como conocimientos en cómo puedo afrontar esta situación y tanto como mis propios recursos personales para afrontar estas situaciones. Entonces muchas veces cuando nos vemos ante estas actividades laborales donde yo siento que me han sacado, digamos, de alguna manera de mi zona de confort y cuando me sacan de mi zona de confort yo no siento que tengo los recursos para gestionar y manejar esto, eso también puede ser un factor predisponente a que la persona pueda desarrollar ansiedad. También cuando estamos generalmente laboralmente en estas situaciones donde estamos en estrés propio del trabajo, por ejemplo en las áreas de UCI, en las áreas de emergencias o generalmente en los altos mandos, ¿sí? En las partes de las jefaturas debido a la carga laboral que pueden tener o debido a las situaciones de estrés que vive en cada una de estas áreas propiamente. Entonces esas pueden ser como algunas áreas que están expuestas tal vez por su misma gestión del trabajo a mayor predisposición tal vez de llegar a padecer ansiedad. Entonces por eso es importante esto que como fundación hacemos de las pausas activas, porque esto permite realmente que nuestro cuerpo, que está totalmente en la ansiedad y en el estrés, el cuerpo va a estar en tensión, nos sentimos tensionados. Las personas dicen es que acá tengo unas bolas en la espalda, es que de la nada me duele acá atrás, es que me duelen las rodillas, es que me duelen los pies, y es la manera también en cómo nosotros estamos trabajando, en cómo disponemos nuestro espacio para trabajar, cómo disponemos el cuerpo para trabajar. Por eso es importante esto que estamos haciendo ahora de poder tener nuestras pausas activas. Así que para ir previniendo es importante que nos demos este espacio de hacer las pausas activas, ¿no? De tener cada cierto tiempo, como nos han ido indicando en mi trabajo, el poderme parar, el poder hacer un ejercicio, el simple hecho de tal vez levantarme y coger un poco de agua ya ayuda a que el cuerpo tenga una pausa y por ende la mente también pueda descansar y pueda relajarse. Así que también hablando de prevención es importante esto desde la organización, lo que vamos haciendo ahora en pedir estas pausas activas a nuestros colaboradores. Y como parte también de estos esfuerzos que hace Fundación Tierra Nueva por cuidarnos y como parte de la campaña FTN Te Cuida, recuerda que todos los colaboradores de Fundación tenemos este beneficio de tener nuestras 4 consultas anuales gratuitas. Así que este servicio también está acá orientado al Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu. Así que si tú que estás oyendo esto, que lo estás viendo,
sientes que estás atravesando, te parece que estás atravesando por ansiedad o por cualquier otro malestar a nivel emocional, recuerda que puedes hacer uso de una de estas sesiones y puedes venir acá a Ubuntu y puedes tener un asesoramiento y una ayuda y un acompañamiento si es que estás atravesando por ansiedad. Les agradezco a todas y a todos por ver este espacio, por cuidar de ustedes también. Les recuerdo, yo soy Talía Bozano, soy psicóloga clínica del Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu, así que te dejo igual nuevamente esta invitación a que si sientes que necesitas de este apoyo emocional y psicológico, puedas acudir al centro, que con gusto nosotros te atenderemos.